Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios los bendiga a toda la familia de la fe. Dios bendiga a mi familia. Dios bendiga a todos los amigos que nos están sintonizando en este momento en su programa Palabra de Vida. A Dios damos gracias por un día más que nos concede poder aportar un granito de arena en la expansión del Evangelio. Y hoy, pues agradezco a Dios esta gran oportunidad de poder llegar a ustedes desde donde ustedes se encuentran. Quiero compartir unos versículos o una porción de la palabra del Señor que están basados en Josué capítulo 10, versículo 25, y dice de la manera siguiente: Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Damos gracias a Dios porque el Dios que nosotros servimos es un Dios de guerra, pero también es un Dios de bendición, de guerra, de victoria, de triunfos, que siempre nos llamó a eso. En Dios hemos alcanzado grandes victorias en medio de tantas circunstancias adversas. En medio de todo este caminar en Dios, hemos visto cómo Dios ha estado a nuestro lado en diferentes momentos, etapas de nuestra vida cristiana. Hemos enfrentado situaciones muy difíciles, pero es cierto que en todas ellas Dios nos ha dado la victoria. Siempre sabemos y hemos oído que vivir el Evangelio es difícil, siempre y cuando no hagamos la voluntad de Dios. El triunfo, la victoria está en cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Por eso, hoy quiero referirme a Josué y hablar de algunos pasos para la victoria en la cual Josué se basó para él ser aquel instrumento que Dios usó para llevar a Israel a conquistar la tierra. Josué fue un joven, pero un joven que fue enseñado por Moisés y que siguió los pasos de su pastor, de su maestro, de su guía. Josué, a pesar de la juventud, aprendió que para poder alcanzar las victorias y lograr los triunfos en Dios, pues tenía que seguir unos pasos valiosísimos que no solamente le valió a Josué grandes triunfos, sino que a nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, a los hombres de Dios, también nos va a valer para alcanzar grandes bendiciones y victorias que Dios ya preparó para todos y cada uno de nosotros. Pero sabemos que para que eso sea una realidad, tenemos que cumplir algunos pasos que nos va a llevar, repito, a glorificar a Dios y a gozarnos en ese Dios maravilloso. Encontramos que en estos versículos 6, 10 y 16, Dios le da un plan a Josué, le da un plan de trabajo, le da una guía, una guianza, una dirección para que ese plan, si Josué lo cumplía a cabalidad, tendría garantizada el éxito, tendría garantizado la victoria. Y allí nosotros vemos que Josué disfrutó de muchas bendiciones de Dios, porque lo importante de poder conseguir grandes victorias, de conseguir soluciones a nuestros problemas, de conseguir el consuelo, la paz, la bendición del Señor, es cuando nosotros aprendemos a oír con atención las palabras de nuestro Dios. Cuando nosotros oímos la palabra de nuestro Dios, los resultados son maravillosos. La victoria es segura y el gozo y la paz se manifiestan de una manera especial en cada uno de nosotros. Eso fue lo que llevó a Josué. Josué lo llevó a ser un hombre victorioso porque aprendió a oír con mucha atención las palabras de su Dios. Todo lo que Dios le daba, todo lo que Dios le decía, conforme a lo que Dios hablaba, Josué hacía la voluntad de Dios. Y uno de los primeros pasos que dio Josué para conseguir esas victorias que él logró en medio de toda esta situación, pues uno de sus primeros pasos fue la fe. Y fue que Josué usó la fe en su Dios.
Josué disfrutó de descansar en ese Dios grande y maravilloso. En Hebreo, en el capítulo 11, en el versículo 1, dice, es pues la fe, ¿verdad? Dice ahí la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Habla de que tenemos que esperar y confiar en Dios. Y uno ve a través de Josué que antes de ir a las batallas, antes de entrar a pelear, ya él confesaba al pueblo la victoria. Ya él proclamaba la bendición de Dios en la batalla. Eso fue antes de ir a la batalla. De manera que transmitía una fe grande al pueblo. El pueblo se llenaba de fe, el ejército se llenaba de fe, iban a las batallas y lograban conseguir grandes victorias, porque esa fe los llevaba a alcanzar los triunfos. De manera que la fe nos lleva a creer de antemano que Dios siempre nos va a dar las bendiciones, que Dios siempre estará allí para pelear por nosotros. La fe nos indica cómo hacer frente al enemigo. La fe nos indica por qué camino ir, qué debemos hacer, cómo actuar y cómo pelear. Esa fe es la que nos puede llevar cada día más a disfrutar de la gloria y de la bendición del Señor. A veces el cristiano fracasa cuando se llena de dudas. Las dudas traen a la vida del cristiano. Cuando llegan las dudas es porque el cristiano se ha apartado, se ha aislado de su Dios. Las dudas llegan es cuando hay aislamiento, cuando alguien se aparta de su corazón, en su mente, deja de buscar a Dios, deja de orar, deja de congregar, deja de estar estudiando la palabra de Dios. Empieza a trabajar el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, comienza a traerles duda a su mente. Esa duda es porque justamente ese creyente, ese cristiano, ese hijo de Dios se ha apartado, se ha aislado. Pero cuando el cristiano, el hijo de Dios, está firme en Dios, está en la fe en Dios, pues nunca la duda lo embargará. Nunca la duda tomará el control de él. Y si llega en algún momento esa duda, inmediatamente es reprendida y echada fuera. Porque la fe, como dice allí en Hebreo, es la sustancia de las cosas que estamos nosotros esperando. Es la verdad, la demostración de que aunque no lo vemos, Él viene, eso llega, eso está con nosotros, alabado el nombre del Señor. La fe es estar seguro, es creer. Cuando la fe cree, la fe mueve montaña, dice la Escritura. El creer, todo el mundo dice que tiene fe, pero fe es creer, y creer es dar un paso hacia adelante, es avanzar, es, ¿verdad?, no quedarse estancado, no mirar obstáculos, sino es avanzar, es crecer, y así poder lograr conquistar las grandes bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando hay fe, hay victoria. Cuando hay fe, hay gozo. Cuando hay fe, no hay ningún enemigo, ni grande ni pequeño, que nos pueda detener. La fe nos inspira a avanzar y seguir creciendo y alcanzando las grandes bendiciones que Dios ha derramado para cada uno de nosotros. Es maravilloso ver a través de la Escritura, a través de toda la Biblia, aquellos hombres de fe. Y en este capítulo 11 del libro de los Hebreos, encontramos allí una galería de héroes de la fe, una galería de grandes hombres que vivieron a través de la fe y que hicieron cosas grandes, en el cual Dios ahora da testimonios de ellos por su fe, por su grandeza, por su entereza, por su entrega, por dedicar su vida a Dios, viviendo una vida de fe, de consagración y de pureza a ese Dios maravilloso. Eso fue lo que llevó a Josué. Josué fue un hombre que aprendió a obedecer a ese Dios maravilloso. Aprendió a darle a Dios toda la gloria y aprendió a vivir para Dios. Y antes de que ir a la batalla, siempre proclamaba la bendición. Siempre él proclamaba ya la victoria. El pueblo salía a batallar. El ejército salía a las batallas.
pero iba ya con una fe lleno su corazón de fe, con una fe maravillosa que no veía al enemigo. Por el contrario, si el enemigo huía, ellos seguían persiguiéndolo, no dejaban de perseguir, lograban las victorias, alcanzaban las grandes bendiciones que Dios tenía para ellos. Por eso es importante que en la vida nuestra, en la vida cristiana, en la vida de cada uno de nosotros, en Cristo Jesús, aprendamos a vivir una vida de fe. Como un segundo paso de esta victoria, de aprender a andar en victoria, tenemos la obediencia. La obediencia es maravillosa. Sin obediencia no podemos nosotros hacer absolutamente nada. Alabado el nombre del Señor. Es linda la obediencia en Dios. En Josué, en el capítulo 1, encontramos a Josué allí con la bendición del Señor. Dios le dice en el versículo 7 a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquí hay un mandato, aquí hay una orden, y un mandato, una orden que Dios le da a Josué. Y le dice a Josué, invita a Josué a que solamente se esfuerce y sea muy valiente, que tenía que aprender esto, tenía que aprender a esforzarse, tendría que salir adelante, de cuidar y hacer conforme a todo lo que se le había enseñado su pastor, su siervo, Moisés, alabado Cristo Jesús. Y le mandó que no se apartara ni a diestra ni a siniestra. O sea, tenía que aprender a obedecer. La obediencia es total. La obediencia es maravillosa. Alabado el nombre de Jesús. Y aquí en este mismo libro, en el capítulo 11, en el versículo 9, nosotros encontramos allí también algo maravilloso que dice: y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Josué hizo con ellos conforme lo que Jehová le había mandado. Qué lindo es poder ser obediente, obedecer a Dios, obedecer tu palabra, obedecer lo que Dios ha descrito para que nosotros lo hagamos. Alabado el nombre del Señor. La fe y la obediencia se caracterizan, amado hermano, aleluya, en lo que son los siervos de Dios. Si hay algo que debe caracterizar a un siervo de Dios, a un hijo de Dios, es la fe y la obediencia. La fe y la obediencia nos lleva a triunfos, a victorias, nos lleva a ser más que vencedores. Si no hay fe, no hay obediencia. Y si no hay obediencia, no hay fe. Alabado el nombre del Señor. La fe es algo tan importante, es algo tan divino, tan importante en la vida de nosotros, de cada uno de nosotros, que nos da la libertad para una vida victoriosa. Cuando hay fe, cuando hay obediencia, téngalo por seguro, hermano querido, que usted es un hombre, una mujer, un joven, una dama, un caballero de victoria. La fe y la obediencia es el camino a alcanzar grandes bendiciones y grandes victorias. Por eso es que nosotros tenemos que ser obedientes, porque también la fe y la obediencia nos lleva a tener una respuesta segura de Dios en medio de nuestras oraciones. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros pedimos, cuando nosotros rogamos al Señor en oración por algo, por alguna situación, ahí está Dios para darnos a nosotros la victoria, para darnos a nosotros la respuesta que tanto anhelamos y deseamos. Es la fe y es la obediencia la que nos lleva siempre a alcanzar esas grandes bendiciones que cada uno de nosotros anhela, desea, que quiere disfrutar de la gloria y la presencia de Dios. Por eso es que el Evangelio hace una diferencia con las demás religiones, porque es que el Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es la potencia de Dios manifestada en medio del ser humano, en medio de sus hijos, en medio de la iglesia que cree, adora y alaba y bendice y glorifica su nombre. El que obedece la palabra de Dios, el que vive conforme a la fe de Dios, vive de acuerdo a Dios, y dice la Escritura que por la fe el justo vivirá. El justo vive justamente por esa fe, por ese deseo de honrar, de servir, de glorificar a ese Dios maravilloso que nos da. Tenemos también un ejemplo de Josué
que a Josué le pasó algo, porque también para conseguir un paso de victoria más se necesita la oración. Josué en un momento dado, en el capítulo 7, no oraron cuando fueron a hacer frente a los de ahí. Y resulta que por no orar fueron y salieron derrotados. Había pecado en el pueblo. La oración, cuando oramos y cuando estamos en fe, en obediencia y en oración, Dios revela lo que está oculto. Dios saca a la luz lo oculto, lo que no se manifiesta así a la visión, a la vista del ser humano. Pero la fe, cuando se ora con fe, cuando se vive en obediencia, en fe, en Dios, Dios saca lo que está escondido. Lo oculto lo revela para que todo aquel que esté en medio de aquella situación sea descubierto. Josué, por no orar en un momento dado, no buscar la oración, tuvieron una derrota, pero le sirvió porque luego encontramos cómo este hombre, guiado siempre por Dios y haciendo esa bendición de Dios, alcanzó grandes, pero muchísimas victorias. Otro paso que podemos ver en medio de todo esto es que para alcanzar esos pasos de victoria se necesita de no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Josué nunca retrasó lo que tenía que hacer. Josué no se conformó de que estamos cansados, estamos muy agobiados, estamos full de tanta actividad y dejaba para mañana lo que tenía que hacer hoy. Josué se dedicó a trabajar, a esforzarse. No importa el cansancio, no le importaba las situaciones que estaban viviendo él o el pueblo. Él lo que quería era lograr lo que Dios le había encomendado. Por eso Dios le dijo que se esforzara y fuera valiente, que hiciera el esfuerzo máximo, así como Cristo lo hizo cuando fue a la cruz del Calvario y murió por todos nosotros. Él pudo decir: consumado es, terminé. Cumplí, aunque estaba agobiado, aunque estaba allí en el huerto de Getsemaní, agobiado, en agonía, no dejó que eso lo frustrara, no dejó que eso lo detuviera a cumplir el plan de Dios. Y eso llevó a Josué. Josué no dejó que el cansancio, el agotamiento, que verdad, las situaciones por el cual pudo haber pasado anímicamente, a lo mejor enfermo en alguna situación, aunque la Biblia no lo dice, pero podemos decir como ser humano, en algún momento se pudo haber sentido frustrado, en algún momento se pudo haber sentido enfermo, pero había un joven, un hombre lleno de Dios, lleno de fe, lleno de obediencia, un hombre que aprendió de sus errores, un hombre que pudo salir adelante en medio de tantas circunstancias, en confiar y creer en ese Dios maravilloso. Por tanto, no dejaba para mañana lo que podía hacer hoy. La pereza, ¿verdad? Todo aquello que le lleva al ser humano a detenerse en un momento dado, ¿verdad? Y a impedir de que la obra de Dios avance, impedir de que se conquisten las victorias que Dios quiere que se conquisten, no dejó. Él no dejó que eso lo detuviera. Él quería era alcanzar las grandes bendiciones. Él quería era llegar a lo que Dios lo había puesto y para el cual Dios lo había llamado y para el cual Dios lo había seleccionado. Así que, hermano querido, amigo querido, Dios quiere que usted sea un hombre de fe, amigo. Yo sé que usted tiene fe, pero su fe está direccionada a otras cosas. Tome su fe, esa fe que tiene, quítala de esa dirección y ponla en tu Señor. Ponla en aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que entregó su vida por perdonar sus pecados. Créale a Él, hágale caso, obedézcale a Él y verás la gloria de Dios en tu vida, como la estamos viendo cada uno de nosotros, los que hemos creído en ese Dios maravilloso. Hermano maravilloso, hermano lindo en Dios, hermano que siempre ha estado orando, siendo fiel a ese Dios maravilloso. No quite las miradas de tu Señor, mantén la fe, mantén la obediencia, aunque se te haga difícil muchas veces cumplir con algunas cosas, cúmplalas,
y verás los resultados gloriosos del Padre Celestial a tu fe. Ese Padre maravilloso sabe recompensarte, te va a recompensar como usted no lo espera, como usted no se lo imagina. Habrá una gran bendición de Dios para ti. Así que levántate de la condición que se encuentra. A lo mejor está desalentado, desanimado, a lo mejor ha perdido la fe, ha ido flaqueando, a lo mejor la obediencia se ha ido deteniendo. Es momento de que ya le haga un stop a esto y se levante. Haga como Josué. Tuvo algunos tropiezos, pero no se detuvo. Tuvo algunos momentos difíciles, pero eso no lo detuvo. Él se levantó. En medio de cualquier circunstancia adversa hay que levantarnos. El fracasado no es el que cae. El fracasado es el que se queda tirado, postrado en el piso. Pero tú levántate hoy, porque Cristo está a tu lado. Tú levántate ahora de esa condición. No importa si estás enfermo, no importa si estás pasando por algún momento económico de crisis. Levántate, levántate. Hoy Dios quiere que usted camine por ese camino trazado de victoria que Él ya tiene para ti. No vayas a caminar por otro camino. No, párese en la senda antigua. Recuerde que en aquellos momentos atrás viviste momentos de desesperación, viviste momentos de angustia, viviste momentos muy difíciles. Dios te sacó de ellos. Acuérdate, Dios te sacó, Dios te liberó. De esta en la cual usted se encuentra hoy, Dios también te va a sacar. Dios también te va a dar la victoria. No deje que el enemigo se aproveche de esta condición. No deje que el enemigo te llene de temores, de dudas. No, la duda es cuando nos aislamos, la duda es cuando nos apartamos, la duda es cuando nos separamos. No te separes de Dios. Saca la duda de tu mente, saca la duda de tu corazón, saca la duda de tu ser y vuélvate a Dios. Haga que Dios otra vez llene y piense en ti. Nunca ha dejado, pero para que tú te sientas, ¿verdad?, lleno, se sienta que Dios está contigo, dale lugar a Dios para que Él llene tu vida. Dale lugar a Dios en tu corazón, dale lugar a Dios en tu mente, dale lugar a Dios en todo tu ser y vas a ver la gloria de ese Dios maravilloso. No dejes la oración, vuélvete a Dios en la oración. Gente orando, a lo mejor tú ya no oras el tiempo de oración que orabas antes. A lo mejor usted quisiera volver y lo que ahora estás orando es pocos minutos. No importa, esos pocos minutos Dios te los va a multiplicar. Esos pocos minutos, escúcheme bien, Dios te los vas a multiplicar porque Dios conoce tu corazón. Dios sabe que eres un hombre de fe. Dios sabe que eres un hombre de obediencia, una mujer, un hombre, un joven de obediencia, de fe. Dios sabe que has pasado por momentos difícil, pero Dios sabe también que conoce tu corazón, sabe que usted quiere salir de esa condición. Extienda tu mano, porque la mano de Dios te va a tomar, la mano de Dios te va a agarrar y te va a sacar de esa condición. Y esos pocos minutos de oración que hoy tiene, Dios te los va a convertir en aquellas horas, en aquel tiempo que tú pasabas a solas con Dios y sentía la gloria, la presencia, sentía el fuego, la llenura, sentía los ríos de agua viva correr en tu ser. Dios quiere volverlo a hacer contigo. Él no te ha dejado, Él no te ha desamparado, Él sigue firme, Él está donde está, Él nunca se irá del lado tuyo. Eres tú, o somos nosotros muchas veces que nos aislamos, que nos apartamos por algún problema, por alguna dificultad, por alguna necesidad, por alguna oración no contestada, por algo que sucedió en la iglesia, por algo que el hermano hizo, por alguna situación económica. Dios no se ha apartado de ti, Dios no te ha dejado, Él no te dejará, Él seguirá contigo. Y haga como dijo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Escojan ustedes los dioses que ustedes quieran servir, a los dioses que ustedes quieran adorar. Escojan ustedes con quién quieren seguir, pero mi casa y yo hemos tomado una decisión de servir a ese Dios maravilloso. Hoy es el día de que usted vuelva a hacer, aleluya, con Dios esa promesa. Hoy es el día en que usted vuelva a hacer con Dios aquel juramento o aquella entrega que usted un día le hizo al Señor, que le serviría hasta la muerte. Dios no se ha olvidado de ese compromiso. Levántate en esta hora. Disfruta de la bendición de Dios. Dios quiere seguir bendiciéndote. Dios quiere seguir derramando grandes
grandes bendiciones, grandes victorias. ¿Sabe por qué? Porque con tu victoria y con tu bendición hay mucha gente que vendrá a los pies del Señor. Tú eres el instrumento de Dios, tú eres el escogido de Dios. Dios te llamó, Dios te separó, Dios te apartó. Salga de la condición que está, porque el Rey te mandó a llamar. Busca de Dios y verás la bendición de mi Dios. Así que, hermano querido, amigo, hoy es tu día. Hoy Dios preparó este día para ti. Hoy Dios preparó esta palabra para ti. Tú que estás desalentado, tú que estás desanimado, tú que sientes, estás confundido, tú que sientes que ya no sientes los ríos de agua viva en tu ser, que ya no sientes al Espíritu Santo, que piensa ya en volverse atrás, irse afuera. No, ven a los caminos del Señor. Disfruta lo que Dios quiere para ti. No dejes que el diablo te lo quite. El diablo quiere quitarte la gracia, la bendición que tú tienes de parte de Dios. Y lo recibiste gratuitamente. Vuélvalo a tomar. Vuélvalo a recibir. Vuélvalo. Búscalo. Tómalo. Agárralo. Y disfruta lo que Dios tiene. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Amados hermanos, amigos, si este mensaje es de tu gran bendición, espero que usted nos siga a través de este programa Palabra de Vida, Palabra de Dios. Que en verdad esperamos que esta palabra llegue a tu vida y se levante. Síganos por las redes sociales en Rema Producciones. Rema Producciones es el programa que está sacando adelante todos estos mensajes. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios les guarde. Amén.